Shabbat Shalom para todos, muy buenos días, hermosa mañana de Shabbat para reflexionar en la palabra del Eterno. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, a este tiempo especial ya de preparación. Estamos tremendamente sacando levadura por todos lados, pero como siempre decimos, más allá de lo que hacemos en nuestras casas, estamos trabajando en nuestro corazón. Así que sean bienvenidos a esta transmisión de la porción de la Haftará. Como siempre decimos, en cada Shabbat leemos una sección de los profetas y este ciclo de lectura hemos tomado enfocarnos en las transmisiones en lo que tiene que ver con la sección de los profetas. Como verán, ya hablando desde el comienzo de la levadura, porque estamos tan impregnados con todo este tiempo de trabajar en lo que tiene que ver con la preparación para Pesaj, que si bien no es de ahora, venimos, creo que el Padre viene trabajando en nuestro corazón, preparándonos desde meses anteriores. Hemos visto en cada Haftará, en cada parashá, cómo el Padre ha venido trabajando en nuestros corazones, con diferentes situaciones, diferentes momentos en los que hemos atravesado, y cada uno podría dar su testimonio, si quiero, decir lo que ha estado sucediendo en cada uno. Entonces, estamos en este tiempo de preparación para Pesaj, para el ciclo que ya estamos ahí a punto de comenzar. El ciclo de convocatorias, ¿no? Como siempre digo, festividades, donde empezará un tiempo muy interesante. No me quiero adelantar mucho a hablar de esto, lo hablaremos seguro en alguna transmisión, así que quiero abocarme precisamente a lo que tiene que ver con esta preparación para Pesaj un poco, pero obviamente en relación a lo que tiene que ver con la Haftará. Seguimos, recuerden que hemos comenzado un nuevo Sefer, un nuevo libro de estudio, que es el libro de Vaikra, o como se conoce como Levítico. Entonces estamos en la segunda porción de la semana, o sea, segunda lectura de la semana del libro de Levítico, que ya estamos en marcha, decimos, ya emprendimos el viaje. Obviamente que dentro de Vaikra tenemos las festividades todo el comienzo de las festividades de Pesaj, todo lo que tiene que ver con las convocatorias. Entonces, como estamos visitados, por decir así, en este libro siempre con las lecturas también de las convocatorias. Por esto, quiero ya aclararles y recordarles que el próximo Shabbat tenemos lecturas de Pesaj. No hay una para allá.
sino específicamente no vamos a continuar con la Parashá Shemini, sino que vamos a tener las lecturas propias al Shabbat que está dentro de la semana de panes y levadura o Hamatzot. Así que eso les voy aclarando y ustedes van a ver que igual enviamos las lecturas y demás y ahí va a estar muy bien aclarado lo que hay que leer y todo lo que tenemos para ese día. Pero desde ya adelantarles antes que me olvide, pasarles ese dato muy interesante para ir preparándonos igual. Igual sabemos que al finalizar el Shabbat ya enviamos las lecturas. Por lo menos para ir preparándonos en lo que es leer, si quieren ir empapándose un poquito. Entonces, porción de la semana, esta semana estudiamos la Parashá Tzav, que tiene como raíz de la palabra misba, muy interesante, misba, una misba. Entonces, no, como decimos, no me voy a detener ahí, la porción de esta semana, sí quiero hacer una conexión, como siempre hacemos, pero nos vamos a detener en las Hafdarot en este ciclo. Entonces vamos a la Hafdará, a la sección de los profetas, en el libro de Jeremías. ¿Sí? Jeremías es la Hafdará propiamente dicho de la porción Tzav, Jeremías capítulo 7. Pero por causa de las festividades, el Shabbat, que está antes de comenzar el ciclo de festividades, principalmente antes de comenzar Pesach, se le llama el Shabbat Hagadol, un Shabbat alto, un Shabbat grande, un Shabbat muy importante de preparación para Pesach. Por eso es que en este Shabbat es como que estamos impregnados de todo esto, estudiando la porción, pero también seguimos como en ese trabajo de decir, si estamos listos, estamos preparados para sentarnos a la mesa de Pesach, ¿no? A la mesa, al Seder. Ahora, por causa de que estamos en este Shabbat Hagadol, también se anexa el libro de Malaquías, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, también está puesto como Hafdará. Algunos solo estudian Malaquías para este Shabbat, porque tiene que ver con el Shabbat Hagadol, y otros estudian Jeremías solamente, y otros las dos. En mi caso, estuve mirando un poco las dos, y por qué podemos realmente acotar a todo lo que tiene que ver con la Parashá. Y está muy, muy interesante, así que es muy probable que vayamos viendo Jeremías y Malaquías. No se asuste, no es que tenemos dos profetas, sino que para esta Parashá se estudia o se presta atención a lo que corresponde a Jeremías 7 y algunos textos del 8 o el 9, pero vamos también a ver Malaquías 3. Ya teniendo en cuenta esto, estamos en Shabbat, de esa preparación para Pesach, que algunos suelen hacer cosas muy interesantes. Les cuento un poquito. Me preguntarán qué se hace en un Shabbat como este. Muchos leen la Agadá, o sea, leen todo lo que tiene que ver con lo que se va a hacer en el Seder de Pesach. También se suele hacer mucho prestar atención, obviamente, a las porciones, a las lecturas, y yo siempre tengo como dinámica, y les animo a hacer esto, siempre tener un tiempo de mucha reflexión, tanto personal como pueblo, es decir, cómo estamos listos para sentarnos a la mesa de Pesach y empezar a indagar en sinceridad en este Shabbat, abrir nuestro corazón al Padre y decir qué cosas en nosotros aún están tan escondidas como esos pequeños paquetitos que a veces nos quedan cuando limpiamos la casa, que creo que a todos nos pasa. Pasa Pesach y decimos, ¿cómo no me di cuenta que esto estaba acá? ¿No? Y capaz que algo quedó por allí, algún sobrecito de levadura, alguna cosita que tenía que ver con las levaduras, un poquito de harina leudante, no sé, ejemplos. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Y siempre la enseñanza es, hay algo que no estamos viendo y estamos pidiendo al Padre que Él sea con su ruaj, que traiga esa revelación, traiga esa amonestación, si es posible, a nuestros corazones. Es decir, ¿qué hay para este tiempo de sacar levadura? En esta semana estuvimos compartiendo siempre imágenes y demás,
Y el Padre nos ha estado hablando mucho acerca del enojo, de aquellas cosas que en nosotros interfieren, ¿no? Se le llama así, como que qué cosas interfieren, y es como vemos en la Haftará de Malaquías, qué cosas interfieren en la redención, ¿no? Porque ahora al sentarnos a Pesaj es el recordatorio, el memorial de la redención de nuestro pueblo de Egipto. Entonces, y también, ¿no? Recordamos y estamos muy abocados a lo que Yeshua hizo por medio del Padre, trajo la salvación, trajo la redención, la expiación para el pueblo. Y por eso hoy podemos decir, somos parte de Israel. Hay muchísimo que podríamos hablar, pero quiero detenerme en la Haftará, no me quiero ir. Vamos a la Haftará Saf. Como les decía, esto tiene que ver con ordena. Ordena, Saf es ordena. Entonces, aquí se le están dando órdenes en esta porción acerca de lo que se debía hacer con la consagración de los Kohanim, los sacerdotes, y hay una orden principalmente que está en los primeros versículos, que es la que quiero conectar con la Haftará. Entonces vamos a Jeremías capítulo 7, y vamos a buscarlo, se los voy a leer rápidamente, y como siempre digo, quiero darles como un pensamiento, una idea que podemos tener para nosotros decir, bueno, vamos a trabajar este pensamiento, esta idea en cuanto a la Haftará para este Shabbat. Siempre el Padre va a traer más a ustedes y va a traer de esa palabra, de esa revelación a sus vidas. Entonces, dice así la Haftará, Jeremías capítulo 7, versículo 21, dice: así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé. Y bueno, acá está la conexión, ya está diciendo, este es el Saf, el mandamiento que le está recordando en la Haftará, ¿sí? En la Haftará. Dice, esto es lo que les mandé, diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mi siervo, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderás. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Adonai su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Y ahí lo que dice: corta tu cabello, arrójalo, levanta llanto sobre las alturas, porque Adonai ha aborrecido y ha dejado la generación objeto de su ira. Eso es tremendo. Está hablando a la casa de Judá. Recuerden los tiempos de Jeremías, antes de ser llevados al exilio de Babilonia, ya proclamando, aclarando, diciendo, casi por 20 años, hablando, y el pueblo no escuchaba. Entonces dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Adonai, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Tremendo lo que está diciendo. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Adonai, en que no se diga más Tofet ni valle de Ben-Hinón, bueno, acá dice hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y serán desterrados en Tofet por no haber
lugar. Y serán los cuerpos muertos y este pueblo de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Luego siguen otros versículos que ahora lo vamos a ir viendo, pero avancemos en esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? El punto acá es que estamos viendo que Judá ha inclinado su corazón, se ha ido para sus propios consejos. Eso es tremendo. Esos textos que está hablando, porque en la porción vemos que hay una orden. Se está hablando de las ofrendas que se debían entregar por la ofrenda Yan, la ofrenda Hatat, y está hablando de la ofrenda Olá, y así comienza nuestra porción, en la cual quiero hacer la conexión. Nuestra porción comienza diciendo ordena, y habla acerca de la ofrenda Olá, la ofrenda que debía ser quemada totalmente en el altar y arder. Y dice el versículo 3, a ver, vamos conmigo, allí a Levítico, estamos en la porción Sab, en Levítico capítulo 6, versículo 3, dice, el versículo 2, urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda Olá que permanece sobre el fuego, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Dice, el fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él, que un sacerdote vista con su vestimenta de lino y sus pantalones de lino, y aparte un poco de las cenizas que el fuego haya consumido como ofrenda Olá sobre el altar, y los deposite al lado del altar. ¿Qué nos está hablando la porción? Al comienzo nos está dando una pauta de dos cosas muy importantes, y está hablando acerca de aquello que tiene que ver con arder, el fuego ardiendo en el altar, y está hablando acerca de sacar el depósito de ceniza que queda de esa ofrenda. Se dice que esa ceniza podría ser un trabajo, lo podría hacer cualquiera, o sea, cualquiera de los Kohanim que llegaba primero en la mañana hacía ese trabajo. Por lo general, ese es un trabajo que diría, bueno, me levanto un poquito más tarde y que lo haga el otro, ¿no? Es como una cosa así, siendo un poco pícaros, ¿no? Pero, sin embargo, dice que muchos tomaban la disciplina de levantarse muy temprano y querer ser los primeros en hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque si ellos, los Kohanim, tenían que vestirse con la ropa que el sumo sacerdote o el Kohen Gadol se vestía en Yom Kippur, es como que era muy importante el trabajo de sacar las cenizas del altar, ¿no? Y esto hace referencia que las cenizas del altar era de aquel corbán, de aquella ofrenda o la que había sido ardida toda la noche, ¿no? Y habla acerca de referencia de un trabajo que no parece honroso, pero en realidad es un trabajo muy importante y está en conexión con el fuego ardiendo en el altar. Nos habla la porción, y yo siempre digo que como hay una conexión en toda la porción, y aquí nos muestra servicio, nos muestra, esta porción nos habla de obediencia, de disciplina, porque tiene que ver que había ciertas disposiciones muy específicas para los Kohanim. De hecho, cuando les dice en la parte final de la porción, cuando está hablando de que había que quedarse 7 días ahí en el patio del atrio, es como decir, ¿qué necesidad hay de hacer eso, no? Y podría haber como un montón de preguntas diciendo qué tan importante puede ser. Se los leo. Leo todo esto para ir en conexión nuevamente con la Havdara. Dice, deberán permanecer día y noche en el patio de la tienda del encuentro durante 7 días, cuidando el mandamiento de Hashem, y no morirán. Pues de ese modo me fue ordenado. Presta atención a la palabra, Sab. De ese modo me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que ordenó Hashem por medio de Moshe. Es una porción donde se habla de orden, pero cuando nos habla de orden, de ordenar, de un mandamiento, no está hablando de orden por poner orden, aunque lo pueda implicar, sino que es algo, hay una instrucción que se nos manda a hacer. Esta porción podríamos decir en línea general que tiene que ver con servicio, tiene que ver con los Kohanim, pero si nosotros vamos a buscar
como a veces decimos, esa parte espiritual de la porción, tiene que ver con este fuego de prestar atención al corbán que debía ser entregado, al sacrificio que debe ser entregado como ofrenda como ofrenda que se consume toda en el altar, para que el fuego no se apague. ¿Qué pasó con Israel? Ellos tuvieron un grave problema y hasta introdujeron dioses y adoración y abominaciones, porque dice el texto que leímos recién, nos habla de lo que ellos hicieron en la casa, dice amancillándola. Entonces Dios le está hablando a Jeremías que hay un enojo ahí de parte del Padre, o sea, es como está en enemistad con lo que el pueblo está haciendo, porque a tal punto llegaron que fueron contra las ofrendas, fueron con todo lo que tiene que ver con el templo, ¿no? Con todo lo que se estaba introduciendo. De hecho, el profeta Ezequiel también va a hablar de aquellas abominaciones, de aquellos que ve él en la visión, ¿no? Es como que es introducido allí y ver. Y principalmente la adoración que se levanta a Tofet, que tiene que ver con el entregar los hijos, ¿no? Es muy importante eso, porque para nosotros decir, bueno, no lo tenemos como tan presente, quizás no lo hemos visto así, pero aquí nos habla nuestra Haftará de lo que hoy se habla del aborto. Entonces, está hablando Dios a una generación y está hablando al pueblo que dejó introducir la adoración a Tofet, a la entrega de esos niños, y mataban a sus hijos y a sus hijas. Siempre cuento esto, que era como un ritual y que la gente estaba feliz por hacerlo, ¿no? Muchos sí estaban felices porque eso es lo que se les pedía. Pero empieza mucha mezcla, a haber mucha mezcla, aún se ven en los tiempos de Josías, y en diferentes momentos, donde los reyes hacían acuerdos políticos, entonces introducían en la adoración a los dioses, dejando también la adoración a Adonai, al Dios de Israel. Entonces la gente pensaba que adorando a los dioses, a Baal, y adorando a Adonai, estaban bien y de esa manera iban a tener el favor de los dos, ninguno de los dos se iba a enojar, entonces de esa manera ellos podían vivir tranquilos, ¿no? Como es un tiempo de paz, de armonía. Y sin embargo era todo lo contrario. Los profetas una y otra vez han anunciado, y el profeta Jeremías está diciendo, ¿ustedes piensan eso? No lo dice literal, pero le estoy parafraseando. Es como si ustedes piensan eso, que estando bien con uno y con otro les va a ir bien, de ninguna manera. Eso es todo lo contrario. Lo que va a suceder es que en realidad acá se despierta, por decir así, la ira del Padre. Está hablando del enojo con esa generación, con lo que está sucediendo, y en vez de estar de acuerdo, en realidad se provoca un tiempo de mucho desorden, mucho caos, y también de un problema tremendo que se avecina para Judá, que aún están en un grave problema, porque esta Haftará nos dice que el problema que tiene Israel en esta ocasión, acá, como casi todo, ¿no? Casi todas las generaciones, fue no haber prestado atención. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el profeta? Y hagamos esa conexión. ¿Qué está diciendo el profeta? Que en realidad, más allá de los sacrificios que había que hacerlos, porque nadie dice que no, lo que está diciendo es que ellos, y si lo hablamos en conexión con la porción anterior, el problema es que ellos habían entrado a hacer cosas porque se les mandaba, para que solamente por temor, para que todo esté bien, pero después dejaban de hacerlo. O sea, lo hacían porque había que hacerlo, pero en su corazón no estaba, y ellos no estaban escuchando lo que Dios estaba mandándoles a hacer, lo que Dios estaba hablando a sus corazones, de cumplir la instrucción de verdaderamente, porque había que cumplir la instrucción, pero por amor, entendiendo en su interior, su alma conectada, su ruaj conectado, su corazón conectado verdaderamente al Padre, y en ese servicio de amor, en ese servicio agradable, pero no presentando solamente porque había que hacerlo, por este ordena. Y acá viene el problema, y esto lo encontramos porque el profeta se los está diciendo, dice: pero ellos no escucharon ni pusieron atención, sino que anduvieron en base a sus propios criterios y a los caprichos de su perverso corazón. Han ido hacia atrás
no hacia adelante. Había un gran problema con el pueblo. Esto nos prepara totalmente para Pesaj. Es decir, ¿lo estás haciendo por orden, por mandamiento, porque hay que hacerlo, por temor a? ¿O realmente estamos siendo preparados en nuestro corazón, con nuestra intención de verdaderamente esperar las convocatorias del Padre, esperar y cumplir con cada una de las instrucciones, pero por amor? El profeta es muy claro lo que le dice, y vamos al comienzo nuevamente, allí, Jeremías 7, en el capítulo 7, en los versículos 22, dice: pues cuando saqué a sus ancestros de Egipto, no les dije ni les ordené que me hicieran ofrenda. Es verdad, o sea, cuando ellos están saliendo, no, solamente está el Corbán Pesaj que ellos debían comer. Sabemos todo lo que vamos a vivir en este Pesaj nuevamente, la sangre del cordero en los dinteles, lo que eso significaba, todas las plagas que hubo, que aún el pueblo fue preservado en medio de todas las plagas, aunque estuvieron allí, el pueblo preservado allí en Gosén. Y dice, y no les ordené, pero sí hay algo que les ordené, porque Dios está pidiendo esto desde los comienzos, aun cuando va a sacar al pueblo. Muchos en el pueblo no entendieron esta orden, porque esto sí lo que les mandé, dice, esto sí es lo que les mandé. Pero les mandé, ¿por qué? Porque sabiendo que si nosotros cumplíamos con esto, si prestamos atención a esto, todo lo demás que tiene que ver con la instrucción va a venir porque realmente como consecuencia de ese amor, de esa entrega al Padre, de entender qué es lo mejor. Muchas veces, mucho tiempo, las instrucciones de nuestros padres, acá en la tierra, hablemos de nuestros padres cuando éramos pequeños, adolescentes y aún en el tiempo que fuimos creciendo. Muchas veces las instrucciones de nuestros padres nos parecían como que eran imposibles de cumplirlas o como que nos cansaba de decir por qué tenemos que hacer eso que nos dicen. Pero con el tiempo entendimos que era lo mejor para nosotros y que muchas de esas cosas nos prevenían de un montón de situaciones. Y las que sí obedecimos por amor, porque entendíamos que ellos lo hacían sin tener toda la revelación, digamos. Lo entendíamos e hicimos aquello que nos decían, nos iba bien. ¿Por qué? Porque el Padre va guiando el camino del Hijo para que le vaya bien, sin obviamente poder evitar tropiezos y caídas. Pero el punto es que el Padre siempre está y siempre va a seguir dirigiendo el camino. Es lo mismo que nuestro Padre, que el Padre eterno, que el Hakadosh Baruj Hu, el Padre, el cual Él está dirigiendo nuestro camino. Es imposible que no haya caídas, es imposible que no haya situaciones, pero saben que lo importante es que nuestro sentido del oído espiritual esté conectado a Él, escuchándolo, obedeciendo su voz, porque de esa manera sabemos cuál es la instrucción, qué debemos seguir y cómo andar, y así evitar muchas más de esas caídas y de esas situaciones. Porque una cosa es vivir situaciones porque el mismo Padre nos está llevando y estamos con Él, a otra cosa, a tener situaciones en las cuales no tengamos amparo, no tengamos resguardo, no tengamos ese respaldo. No sé si me expliqué hasta aquí, pero es lo que está sucediendo con la casa de Judá. Están viviendo un tiempo terrible, aunque no se están dando cuenta, están viviendo un tiempo terrible. Entonces lo que Jeremías está diciendo, sino esto les ordené. ¿A quién? A nuestros ancestros que salieron de Egipto. Esto les ordené. Recuerden, lo que vemos en la porción en cuanto a la ordenanza de mantener el fuego, de tener la ofrenda continuamente. Esto tiene que ver con adoración, tiene que ver con entrega. Esto que está pasando no está sucediendo en los tiempos de la generación de Jeremías, como de Ezequiel y como de otros contemporáneos. Entonces los profetas, Dios está hablando, activando la boca de los profetas para hablar y para decir, muchachos, gente, pueblo del Eterno, está habiendo graves problemas. Están sucediendo problemas graves y hay que detenerlo, porque si no se detiene esto, va a venir a mayor. Y de hecho el pueblo no prestó atención a las palabras, a lo que estaba diciendo, a la proclamación que estaba haciendo
el profeta. Y de hecho sabemos que esto termina en el exilio de Babilonia para la casa de Judá. Pero ¿qué está diciendo aquí? Vamos al versículo 23 de Jeremías, capítulo 7, y dice: si no solo esto les ordené, estoy leyendo otra versión, obedézcanme y yo seré Elohim de ustedes y ustedes serán mi pueblo, vayan por el camino que yo les ordeno de modo que les vaya bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que del tiempo de la salida de Egipto, ya Dios está hablando al corazón del pueblo. Y no es lo primero que le pide son ofrendas. Lo primero que le pide es el corazón. Lo primero que les pide es que lo escuchen. Creo que venimos muchas Hafdarot, muchas, hablando acerca de que Dios está diciendo escucha. Volvemos siempre al Shema, escucha Israel. ¿Qué es lo que decimos al acostarnos y al levantarnos? Escucha Israel. Porque nuestro problema es que cerramos nuestro oído y no le escuchamos. Y seguimos por el camino que a nosotros nos parece. Y dice el texto, vuelvo allí, versículo 24, pero no escucharon ni pusieron atención, sino que anduvieron en base a sus propios criterios, a los caprichos de su perverso corazón, se han ido hacia atrás y no hacia adelante. El problema que estamos viendo en esta Hafdará, el grave problema es que no se está escuchando. Y a causa de esto vienen los problemas. Y vuelvo a decir, no estamos excluyendo las ofrendas del templo. No estamos diciendo que no había que hacerlo, sino que en la ordenanza que Dios está dando, porque esta es la porción que nos ordena, el propósito principal de Dios no es en sí el animal que iba a ser quemado, no iba a ser en sí lo literal lo que estaba sucediendo, sino que Dios estaba viendo el corazón y la intención con la que iba a ser entregada esa ofrenda. Porque Dios está mirando el corazón del pueblo. Por eso que al llegar a Pesaj, empezamos a trabajar mucho acerca de qué está pasando en nuestro corazón. Y eso tiene que ver con la circuncisión del corazón, que es todos los días. Todos los días descubrimos que había algo en nosotros que estaba muy escondido allí y que no estaba correcto. Y en este tiempo mucho más. Porque en este tiempo usamos, ¿vieron? Como esa cuchara, o como tenemos como ese procedimiento de buscar. Porque lo hacemos en nuestras casas, en lo literal, limpiando. Pero también en nuestros corazones. Como que tenemos ese tiempo donde hay una apertura de nuestro corazón y le permitimos al Ruach que lo haga. Y cuando lo hace, vemos y encontramos cada cosa. Y decimos verdaderamente, Padre, hemos guardado esto que no ha estado correcto. No ha sido bueno. Entonces, cuando hacemos eso, nos damos cuenta que el encontrar todo aquello en nuestros corazones nos hace ver la realidad y nos recuerda, pero lo bueno es cuando estamos a tiempo, decimos, bueno, a tiempos encontré lo que debía encontrar. Antes de llegar o antes de comenzar las convocatorias, este tiempo de presentarnos, qué bueno que lo encontré. Y dice, porque ustedes, y acá dice, esto es lo que les ordené, obedézcame, y yo seré su Elohim. Escuchen mi voz. ¡Qué tremendo! El Padre está diciendo eso al pueblo, es decir, pero el pueblo tenía la entrega de las ofrendas diarias. Lo hacía, pero lo había dejado de hacer con la intención correcta. Solamente para cumplir. Y bueno, esto lo dice un poco en Malaquías, en la Hafdará de este Shabbat Hagadol, si podemos ir, vamos a leer un poquito, porque aquí se agrava un poco la situación, está hablando acerca de, y lo vamos a ver, está hablando acerca de los Kohanim, los sacerdotes. De Malaquías, en el capítulo 3, y acá vienen las preguntas, ¿no? Las preguntas que hoy debemos hacernos llegando ya a este tiempo de preparación para Pesaj. Ya les digo. Y dice así. Entonces las ofrendas de Judá y Jerusalén serán placenteras para Hashem como en los viejos tiempos, como en los años anteriores. Y esto
hace referencia, ¿no? Es como decir, ¿cómo? Si esto es como años anteriores, estas son las ofrendas que van a ser aceptas. Dice, versículo 5, estamos en Malaquías capítulo 3, versículo 5, me acercaré a ustedes para el juicio. Rápidamente atestiguaré contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, contra los que defraudan a los trabajadores reteniendo sus honorarios, que oprimen a la viuda y al huérfano, y contra los que corrompen la justicia del prosélito. No me temen, dice Hashem de los ejércitos, pues yo, Hashem, no he cambiado y ustedes, hijos de Jacob, no fueron exterminados. Y está hablando acerca de este tiempo tremendo, ¿no? De todo lo que estaba ocurriendo en Israel, todo lo que estaba ocurriendo con el pueblo, todo lo que se había filtrado y todo lo que iba en contra de la instrucción del Padre. Se estaba haciendo todo lo contrario. Y no somos mejores que nuestros padres, porque muchas veces estamos en la misma situación. Veamos la descripción de la lista y analicemos esta lista de Malaquías para entrar ahora a Pesaj. Y dice, desde los días de sus ancestros, ustedes se apartaron de mis leyes y no las cumplieron. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Dice Hashem de los ejércitos, pero ustedes dicen, ¿en qué debemos arrepentirnos? La otra versión que se suele usar, la Reina Valera, dice, el versículo 7, dice, volveos a mí, y dice, más dijiste, ¿en qué debemos volvernos? ¿En qué debemos volvernos? ¿Qué nos tenemos que volver? O sea, ahí se habían entrado en el pueblo algunos pensamientos que tenían mucho que ver con lo pagano, ¿no? Mucho que ver con lo pagano. Entonces dice, el versículo 8 dice, ¿puede una persona robarle a Elohim como ustedes me roban a mí? Y ustedes alegan, ¿cómo te hemos robado? Tremendo, ¿cómo te hemos robado? Dice, reteniendo los diezmos y las ofrendas. La otra versión dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dice, me habéis robado. Traigan todo el diezmo al tesoro del templo, que haya comida en mi casa. Si quieren, pónganme a prueba en esto, dice Hashem de los ejércitos, y vean si no les abro las ventanas de los cielos y vuelco sobre ustedes bendición sin fin. Esto tenía que ver con un pensamiento muy arraigado en los pueblos paganos. Por eso ahora entiendo el texto que tantos años leímos acerca de que Dios está diciendo, pónganme a prueba. ¿Por qué? Porque dice que una de las cosas que solían hacer en los pueblos era de darles, y esto tenía que ver que Israel empezó a hacer esto, Israel daba cuando le parecía, cuando ellos pensaban que estaban bien y demás, pero cuando Dios no estaba haciendo lo que tenía que hacer, es como, bueno, no damos. Entonces ahí empieza como ellos, es como decir, ellos están haciéndose igual a los demás pueblos, están teniendo los mismos pensamientos, los mismos proceder, entonces ellos están haciendo lo mismo y no están llevando lo que debían llevar a la casa de Dios, no estaban llevando los sacrificios. Entonces ellos preguntan, ¿cómo? ¿En qué te hemos robado? Claro, no estaban dando lo que tenían que dar. Entonces Dios dice, pruébenme. Pero claro, ellos estaban con un pie acá y un pie allá, dando a uno y dando a otro, y dando cuando les parecía. Entonces este es en tiempo de un pensamiento, de decir, bueno, si a mí me parece yo voy a dar y si no me parece no voy a dar. Y este es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Malaquías y en los tiempos también de Jeremías. En nuestra Kabbalah se está hablando esto, que en realidad hablaba Malaquías está hablando de la viuda, del huérfano, de la opresión al extranjero, está hablando de retener el salario. Bueno, acá está hablando acerca en Jeremías de que no se está escuchando al Padre, no se está poniendo por obra la Torá. Entonces cada uno hacía lo que pensaba que estaba bien y daba un poco y daba aquello, daba lo que les parecía. Entonces siempre es como yendo en contra en verdad de la instrucción, porque en realidad el problema de base, digamos, era que no se estaba escuchando al Padre. Acá dice en la otra versión que leo, yo les ordené, obedézcanme y yo seré su Elohim. Donde vimos recién dice, deben escuchar mi voz. Pero claro, ¿qué hicieron? Siguieron sus propios criterios
sus propios caprichos, caprichos del perverso corazón, y en vez de adelantarse, o sea, subir, elevarse, ir más allá de lo que Dios tenía seguramente pensado, desde todo lo que viene hablando, desde que se entregó la instrucción, el pueblo en realidad fue para atrás, o sea, descendió, fue en decadencia, no subió. Por esto que encontramos los exilios. Los exilios no son porque sí, porque a Dios le pareció. Los exilios vienen a causa de que el pueblo no fue correcto en su proceder y las generaciones vinieron en declive, ¿no? Véanme la expresión. Fueron en declive, no ascendieron. Cuando hablamos de que estamos cumpliendo la instrucción, estamos hablando que estamos subiendo. Pero al no hacer esto, bajaron. Acá lo dice el texto. En vez de ir hacia adelante, fueron hacia atrás. Es como yo siempre digo esto, como el juego de la oca. Cuando empezamos a dejar que los caprichos del corazón tengan lo que quieren, entonces es como en el juego de la oca. Vieron que cuando uno está en el juego de la oca, por lo general tira el dado y avanza a los casilleros. Pero hay en ciertas ocasiones donde el dado marca un número pequeño y vuelve atrás. No en el sentido del dado, sino piensa en esto, que nosotros en la vida vamos avanzando, pero hay momentos y situaciones en las cuales prestamos atención a los caprichos del perverso corazón y volvemos hacia atrás. Porque nos detiene, porque no piense que no pasa nada. Lo que suele levantar como argumento el corazón es que hago esto y no pasa nada. Total, no pasa nada. El Eterno está hablando muy fuerte en lo que habla por medio de el libro de Malaquías acerca de lo que está amonestando. Y está diciendo, ustedes no se están dando cuenta. Es como que le están diciendo, ¿cómo que nosotros hicimos esto? Es como que su entendimiento estaba nublado, entenebrecido. O sea, ¿cómo no van a entender lo que está sucediendo? Están en un camino errado, están yendo por una dirección errada, pero en realidad están haciendo lo que quieren. No están viendo que lo que está diciendo, ustedes no se dan cuenta, no se dan cuenta. Sigue avanzando, si vamos más adelante, dice versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra viña, el campo será estéril y se Adonai de los ejércitos. Claro, ellos habían olvidado todo lo que Dios era estar con Dios, ¿no? Era estar con Adonai, con cumplir con cada uno de los requerimientos, cómo vivir realmente de corazón. El problema del pueblo es que había alejado su corazón, había posicionado su corazón realmente en los dioses. Había depositado su confianza en esas estatuas de madera, como decía la Hasdara anterior, que no se dan cuenta que están usando esa leña para prender fuego y cocinar, y con lo que les queda se arman un dios y lo adoran. Qué tremendo. No tener dimensión, o sea, la persona no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Sin embargo, dice, es como, recuerden que cuando a mí se entregan, cuando me dan lo que me tienen que dar, está pedido, pero poniendo todo allí, dice, yo voy a reprender por vosotros al devorador, yo lo que voy a hacer es que ese campo no sea estéril. Y dice, y todas las naciones dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Adonai de los ejércitos. Y luego dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Adonai, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? O sea, es tremendo, tremendo lo que está diciendo el pueblo allí. Y nosotros muchas veces estamos en esa posición y preparándonos para entrar a esta convocatoria, si estamos bien, ¿qué hemos hecho mal? Reflexionemos, pueblo del Eterno, ¿en qué debemos volvernos? ¿Qué hemos hecho mal en contra de Adonai? Y no vayamos con la cabeza erguida a hablarle y con esa soberbia y ese orgullo, sino que entendamos que hay caos en nuestras vidas y que debe ser acomodado, que no podemos presentarnos delante del Padre de esa manera, que hay muchas cosas que deben ser cambiadas de raíz de verdad, que ya no podemos jugar a que somos el pueblo del Eterno, hablamos de Él. Tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Y esto es para todos, para todos. Lo que estoy diciendo ahora está volviendo, está en mi corazón.
Es tremendo lo que dice usted, dice, es como Dios diciendo, qué tremendo que ustedes se animaron de esa manera como violenta, ¿no? Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Llegar al punto de hacer esa pregunta, llegar al punto de darle comida al corazón perverso, esos caprichos y decir un montón de justificaciones, porque en realidad está todo bien, no es verdad. Porque muchos de aquellos que nuestro corazón dice está todo bien, es mentira, no está todo bien. Nuestro corazón perverso levanta un montón de justificaciones y propias mentiras, porque lo vimos, esto está en conexión con la porción anterior, cuando se está diciendo, la Jafdará decía que ni se daban cuenta y ellos mismos se mentían, decían, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? No se dan cuenta, ni siquiera se animan a decir que eso es un Dios hecho de madera. Ni siquiera se pueden reconocer esa mentira. Es tremendo. Y dice, ustedes han hablado palabras violentas contra mí. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Adonai de los ejércitos? Presta atención a estas palabras. Son durísimas, son fuertes. Y lo mismo está diciendo Jeremías. Dice el versículo 25, voy a ir así en relación con Jeremías también. Dice Jeremías 25, 7:25. Desde el día en que sus ancestros salieron de Egipto hasta este día, les he enviado a todos mis servidores, los profetas, diariamente, bien temprano por la mañana, pero no escucharon ni prestaron atención, sino que se pusieron tercos y obraron peor que sus ancestros. Y muchas veces nosotros decimos, cuando leemos las instrucciones, decimos, ¿cómo pueden haber hecho esto? Si Dios los sacó de Egipto, les mostró semejantes milagros, aún en los tiempos, en las diferentes generaciones, cuando ya fueron introducidos a la tierra prometida y Dios le prometió la tierra y allí estaban, cumplió la palabra. El corazón de ellos se fue. Se desenfocó. Dieron comida al corazón perverso, caprichoso. Es una expresión mía, ¿no? Decir dar comida. O sea, alimentaron ese corazón perverso. Pueblo del Eterno, sincerémonos. ¿En qué estamos fallando? Dice el versículo de Malaquías, versículo 15 del capítulo 3. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Adonai hablaron cada uno a su compañero, y Adonai escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Adonai, para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Adonai de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y van a discernirse y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve, entre lo que es bueno, entre lo que es malo, en aquello que Dios ha establecido en su instrucción y aquello que no. Estamos en esos tiempos de volvernos. Malaquía nos habla. Y aunque no estamos en el ciclo Teshuvá, cuando vamos a comenzar el tiempo de convocatorias y entrar a Pesach y en sacar la levadura, nos habla de un tiempo de volvernos también. Nos habla de volvernos, ver en qué estamos fallando, en qué nosotros debemos tener presente, porque en conexión con la parashá de esta semana y lo que está diciendo la Jafdará, lo que encontramos es que se dejó de entregar la adoración al Padre. Porque comienza nuestra porción diciendo, ordénales, y habla acerca de la ofrenda olá que debía ser consumida, y esa ofrenda hace referencia a la adoración, hace referencia a esa entrega, a esa devoción. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dejó de arder el fuego en el corazón del pueblo. El pueblo seguía entregando ofrendas, pero no entregaba su corazón allí en lo que entregaba.
porque si iban a entregar una ofrenda, no lo hacían y algunos dejaron de hacerlo, dejaron de adorarlo. Veíamos algo interesante y una expresión en una película, ¿no? En los tiempos de Josías, cuando se dice, y esta expresión me gustó mucho, es decir, cuando el pueblo, porque el pueblo había retenido las ofrendas, los diezmos, recuerden, estamos todos en este mismo tiempo, lo que estamos viendo en la Javdará. Entonces cuando el pueblo dejó de hacer eso, estaba a medias, le daba a Dios y le daba a Baal, y así estaba, ¿no? Como dice Elías, entre dos pensamientos. Pero algunos dejaron totalmente de hacerlo y hasta cesaron las ofrendas, ¿no? Entonces dice que el pueblo vivía alegre cuando estaba en funcionamiento, ¿no? Todas las ofrendas y demás, y el trabajo en el templo. Y de verdad, cuando hay un corazón sincero, un corazón humillado, un corazón que entiende realmente lo que es estar enfocado en el Padre, entregar lo que entregamos pero con la intención, y no estoy hablando de dinero, sino que estoy hablando de hacer lo que hay que hacer, cumpliendo la instrucción del Padre, pero con el corazón allí, hay una diferencia. Y es lo que está diciendo aquí Jeremías, porque dice, diles todas estas cosas, pero no te van a escuchar. Llámalos, pero no te van a responder. Diles, este pueblo no ha obedecido la voz de Hashem, su Elohim, ni aprendió su lección. Está perdida la fe, desterrada de la boca de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Y con esto quiero ir terminando. ¿Qué es lo que está sucediendo? El pueblo dejó de entregar la ofrenda. El fuego no estuvo ardiendo. Y la emuná cayó del pueblo. Entonces dice, prestaron atención, dieron comida donde no debían dar comida. Dieron comida a su corazón perverso. Y en vez de ir hacia adelante, volvieron hacia atrás. Esto está muy conectado tiene mucho que ver con el tiempo que nos encontramos para entrar a las convocatorias del Padre, este nuevo ciclo que Él abre para nosotros, que es tremendo, que no quiero hablar mucho de esto porque hay una probabilidad que en la tarde de este Shabbat hagamos algo, hablemos un poquito acerca de este comienzo de ciclo, así que vamos a estar avisando, seguramente estén atentos. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Acerca de lo que significa. Y esta Javdará está hablando a un pueblo que tenía que tener presente, y dice al final, cuando está dando la disposición de la consagración de los Kohanim, me gusta porque dice, Aarón y sus hijos hicieron todo lo que le ordenó. Y acá dice, en el versículo 34, estoy en Levítico 8, dice, así como dice hoy, así tal cual ha ordenado Hashem para hacer proveerles expiación a ustedes. Así como dice hoy, así tal cual ha ordenado Hashem hacer para proveerles expiación a ustedes. Yo puedo cumplir los mandamientos porque hay que hacerlos, pero yo puedo ir y hacerlos con la intención que realmente se merece. Es por eso que encontramos una y otra vez, y hemos leído textos cuando dice que Dios se ha cansado de nuestro Shabbat, de nuestro Rojode, de nuestras festividades. Y eso no significa que es porque Dios no está de acuerdo y por eso están abolidos. No. Significa porque no estuvo allí. No estamos nosotros allí. Decir, pero si yo estoy, no estamos. Porque en realidad lo que se está haciendo no se está haciendo con la devoción correcta, porque no estamos obedeciendo, no estamos escuchando a la voz de lo que Él está diciéndonos. Entonces, cuando dice Jeremías, el final, vamos a leer Jeremías capítulo 8, en la Javdará, Jeremías capítulo 8 nos está diciendo lo siguiente. En aquel tiempo, dice Hashem, voy a leerlo en otra versión, que más usada, la versión Reina Valera, dice así, en aquel tiempo, dice Adonai, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros y los esparcirán al sol, a la luna y a todos los ejércitos del cielo. ¿A quiénes?
amaron y a quienes se postraron y a quienes preguntaron. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Porque en realidad pusieron su confianza, su emuná en todo esto y no en el Dios de Israel. Dejaron de escuchar su voz, de tener su corazón, su voz, su oído alineado al Padre. Entonces dice, versículo 3, y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto, que quede esta mala generación en todos los lugares a donde arrojé, y yo a los que queden, dice Adonai de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Adonai, el que cae no se levanta, y el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Tremendo, ¿no? Y el versículo 9, perdón, el capítulo 9 dice, y se los leo porque está muy interesante, dice Hashem que el sabio no se precie de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Más bien, el que quiera apreciarse, que se precie contemplándome y conociéndome, pues yo soy Hashem, que obra en la tierra con bondad, con justicia y rectitud. Pues eso es lo que yo deseo, dice Hashem. Y me recordaron los textos de el Rab Shaul cuando dice, tengo todo por basura con tal de conocer a Mashiach, ¿no? Y está en conexión decir, ¿qué es lo más preciado para nosotros? Y seguramente algo en nuestro corazón se está pesando entre conocerle y nuestros propios deseos. Sin embargo, acá dice, ¿qué es? El sabio precia su sabiduría. Dice, pero el versículo 23 del capítulo 9, y estoy terminando ya, de Jeremías, y dice lo siguiente, más bien el que quiera apreciarse, que se precie contemplándome y conociéndome, pues yo soy Hashem. ¿En qué se va a apreciar? ¿En qué? Y esta versión dice lo siguiente, versículo 23. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en qué se debe alabar, ¿no? ¿En qué se debe alabar el sabio, verdaderamente? En entenderme y conocerme, porque yo soy Adonai. Y dice que Dios es un Dios bueno, bondadoso, que hace justicia. Y en otras palabras, lo que está diciendo, si te vas a alabar, alabate verdaderamente en que conoces al Padre y que haces aquello que el Padre es. Entonces, vamos a levantar orgullos y soberbias y decir, uy, soy mejor que este, hago aquello. Tiempo de mucha reflexión, tiempo de mucha reflexión. Las Hasdarot siempre nos hacen esto, que dejan nuestro corazón como tambaleando las palabras de los profetas son muy certeras y muy directas al corazón por parte del Eterno y siempre que leemos las Hasdarot nos queda esta sensación de decir, hay mucho por reflexionar. Y no es que hablamos y enfocamos a que todo está mal y que siempre todo está mal, no es así. Pero sí nos hace estar como alertas y pendientes. Y eso me recuerda a las palabras de Yeshua cuando dice, velad, velad, para que no caigáis en tentación. Y tengamos presente esto, estamos ya por entrar a un ciclo, estamos por entrar ya a un tiempo especial y nos demanda mucha preparación. Pero más allá de todo lo que tengamos que hacer, la preparación comienza en el corazón. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Qué vas a hacer? Como cada Shabbat, que nos presentamos delante del Padre y decimos, todo esto hemos vivido en esta semana, pero al llegar a Shabbat, acá estamos, ¿no? Y tenemos un tiempo especial en cada Shabbat de reflexión, en qué cosas no pudimos avanzar, en qué cosas no pudimos lograr, aquellos que nos detuvo o aquellas cosas que sí pudimos, aquellos que tuvimos pendientes. Es un trabajo de todos los días. Pero llegamos a Shabbat y hacemos esa reflexión. Bueno, ahora estamos por entrar al ciclo, estamos en este tiempo de reflexión. Hay mucho más de Malaquías y es probable que lo veamos en esta tarde cuando tengamos el especial de Pesach, hablando un poquito, algunas cuestiones un poco instructivas de cómo vamos a presentarnos en este Pesach, algunas cosas para tener en cuenta y también adentrándonos un poco más ya
en este Shabbat Hagadol, en este Shabbat que antecede a Pesaj, cómo prepararnos para este ciclo de convocatorias y también cómo prepararnos para Pesaj. Hay muchas cosas muy interesantes que están en nuestros corazones y queremos compartirlas. Así que tengan un buen término de Shabbat. Les dejo todo esto en la mesa para que ustedes vuelvan a la Hafdará y puedan mirarla, revisarla, trabajarla en concordancia con la Parashá. Shabbat Shalom para todos, Shavua Tov. Si es que no nos encontramos, tengan una buena semana, un buen tiempo de preparación para Pesaj. Sacamos levadura y tengamos presente de todos los rincones, pero principalmente nuestro corazón ahí dispuesto a recibir lo que el Padre tenga que decirnos y no seamos como este pueblo que nuestros ancestros que dijeron no nos vamos a volver, sino al contrario, tomemos la actitud contraria. Shabbat Shalom para todos.